presidente García, concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, presidenta del Ateneo Escorialense, amigas, amigos, señoras, señores, Almudena Pérez de Tudela, que va a ser nuestra ponente. Buenos días a todos. La conferencia de hoy abordará un tema que seguramente atraerá la atención de todos ustedes: la llegada de los manuscritos de Leonardo a España y su relación con el monasterio del Escorial. Nos centramos en el siglo XVI, cuando el Estado de Milán pertenecía a la monarquía hispánica y fueron muchos los artistas de procedencia que se trasladaron a trabajar a España. Cuando Felipe II acomete la decoración del monasterio del Escorial, cuenta con artífices como Jacobo de Trezo, Pompeyo de Leoni. Este último se trasladó a Milán a fundir las esculturas para el retablo mayor y, aparte de escultor, actuó como agente artístico al servicio del rey, comprando pinturas y obras de arte. Entre las que descuellan, que trajo a España en el año 1589, fueron los manuscritos de Leonardo, que pudieron haber estado en el monasterio. También la producción de estos artistas subyace las novedades técnicas introducidas por Leonardo la generación anterior. En palabras de la propia ponente, podemos decir que esto es un aperitivo a la introducción de la Semana de la Ciencia que comenzará la próxima semana y organizará el Ateneo Escorialense. Bueno, puedo deciros que en este momento nos encontramos con una de las personas que más sabe de todas estas relaciones del monasterio del Escorial, que es Almudena Pérez de Tudela Vargañón, que tengo el placer de presentaros. Almudena es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. En junio de 1995 obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura. En el año 1998 obtuvo el Certificado de Suficiencia Investigadora. Su tesis doctoral ha tratado la figura del cardenal Granvela, 1517-1586, como agente artístico para la Casa de Austria, especialmente para el rey Felipe II. Ha disfrutado de varias becas predoctorales, entre las que cabe destacar la formación de personal investigador del Ministerio de Educación entre 1997 y 2000. También tuvo beca en la vocalía de programas culturales de Patrimonio Nacional en el año 2001. Ha trabajado en el Museo Nacional de Artes Decorativas en el año 1996 y desde el año 2002 hasta la actualidad ocupa el puesto de conservadora del Monasterio del Escorial, puesto que obtuvo por oposición. Ha colaborado en numerosas exposiciones, entre las que cabe destacar Felipe II, un príncipe del Renacimiento, Museo Nacional del Prado en el año 1998. Y desde que está trabajando en Patrimonio Nacional, prácticamente ha colaborado en todas las exposiciones que ha organizado esta institución. Sus investigaciones se han reflejado en numerosas publicaciones científicas y conferencias sobre el coleccionismo y mecenazgo en la corte de Felipe II y sobre todo el monasterio del Escorial, especialmente sobre temas como la retratística. Bueno, sin más, le doy la palabra a Almudena Pérez de Tudela, que seguramente que nos va a encantar con la magnífica conferencia que va en el día de hoy nos va a pronunciar. De Patrimonio Nacional por la presentación. Cuando estuvimos eligiendo un tema, como él ha dicho, para esta conferencia, al ser la semana que viene, la Semana de la Ciencia, nos pareció interesante hablar de esta conexión de Leonardo da Vinci, cuyo centenario se cumplió el año pasado, en el 2020, con el monasterio del Escorial, y sobre esta venida de los manuscritos leonardescos a España, que a veces es poco tenida en cuenta. El Estado de Milán dependía de la monarquía española. Por lo tanto, al igual que muchos artistas flamencos, los milaneses eran súbditos de la corona de España, y no es de extrañar que vinieran muchos de ellos para el rey Felipe II, el mecenas y coleccionista, podemos decir, más importante en la Europa de la segunda mitad del siglo XVI.
Uno de estos serían, como ha dicho el delegado, Jacopo d'Atrezzo, Pompeo Leoni y otros muchos de menor importancia. En aquel momento nos vamos a situar en 1561, cuando Felipe II fija definitivamente su capital, la capital de España, en Madrid, y comienza a reformar un viejo palacio, el Alcázar de Madrid, que vemos en estas imágenes, en un palacio renacentista, para lo cual necesitaba muchos de estos artífices, sobre todo italianos, para los temas del fresco, para las puertas de mármol, para los jardines, como hay en la Casa de Campo, esculturas, y empezaron a venir muchos de estos artistas. En aquel momento el rey residía en esta parte norte del Alcázar, pero luego en los años 80 se iría hacia la parte sur, mucho más benévola para su salud, y donde también se situaría la biblioteca. En esta zona de aquí estaba el llamado Cubo de las Trazas, con todos los diseños, todos los dibujos, pero la biblioteca estaba en la famosa Torre Dorada, que veremos que será uno de los sitios donde pudieron ir a parar estos manuscritos leonardescos. Pero sin duda la obra a la que Felipe II dedicó todo su empeño, toda su energía, fue el monasterio del Escorial, comenzado precisamente su primera piedra 2 años después, en 1563. Y su construcción, como saben bien, se continuó hasta 1584, cuando se dice que se colocó la última piedra, la primera misa en la basílica en 1586, pero luego hasta su muerte, Felipe II en 1598 continuó con su decoración. Aquí vemos, bueno, ustedes lo conocen casi mejor que yo, ¿no? El monasterio. Una de las partes más importantes y que a menudo no se tiene en cuenta cuando se visita es la zona principal del presbiterio, del altar mayor de la basílica, con este impresionante retablo. Una de las primeras veces que ya se usa en España la pintura en vez de la escultura lígnea policromada, y sobre todo estas monumentales esculturas en bronce dorado. Y también, como decía el padre Sigüenza, el centro neurológico del monasterio era la gran custodia de Jacopo d'Atrezzo, que hay que pensar que mide 4 metros de altura, más de 4 metros de altura, para ver el empeño de esta obra. Todo con cristales de roca, mármoles polícromos, jaspes polícromos españoles. Es un verdadero prodigio decorativo, donde Felipe II echa el resto en la decoración del monasterio del Escorial. Para la ejecución de estas esculturas de casi 2 metros, pensemos que la Virgen mide 2,5 metros de altura, un tamaño muy superior al natural. Pompeo Leoni, que ya había trabajado con Felipe II y que se encontraba aquí en la corte española, pide trasladarse a Milán, donde estaba su padre Leone, porque allí tenían podemos decir, más medios técnicos para ejecutar esta obra en un tiempo récord para la época, que era el que exigía Felipe II. Por eso, en 1582 consigue permiso para trasladarse al taller de su padre en la casa de los Someoni de Milán. Los Leoni, como saben bien, conocieron a Felipe II en su felicísimo viaje por el norte de Italia hasta ser jurado en los Países Bajos en 1549, que desembarca en Milán, bueno, en Génova, y después pasa a Milán, y le siguen en todo ese cortejo hasta Bruselas, donde les esperaba el emperador Carlos V. En ese momento se estaba ideando estas grandes esculturas como el Carlos V y el Furor, que supuso un reto técnico para Pompeo Leoni, porque hasta ese momento él solo había hecho pequeñas esculturas y medallas. Su producción de pequeñas medallas era muy conocida, y tuvo que hacer una gran escultura a tamaño natural que se podía desvestir, vestir.
pero antes Ferrante Gonzaga, que era el gobernador de Milán en aquel momento, lo que había encargado a León Leoni era una escultura ecuestre de Carlos V dentro de la traducción de los grandes condottieros italianos. Pensemos en el condottiero Gattamelata de la generación anterior, pero esto fue visto por Carlos V y su círculo como demasiado heroico, demasiado profano y hay que pensar que en aquel momento Carlos V tenía todavía una profunda educación erasmista y se decantaron más por una escultura tipo Carlos V y el Furor, que a partir del año 49 es la que comenzaría a hacer, la que comenzaría a hacer los Leoni en Milán. Pero para Leoni sería muy importante toda esta tradición anterior que había en Milán de todos estos caballos, esculturas ecuestres que estaba haciendo Leonardo anteriormente. Aquí, por ejemplo, vemos este manuscrito donde se habla de que Leonardo estaba haciendo un caballo, sus estudios, para un monumento también ecuestre para Francisco I Sforza. Estas esculturas de bronce que encargó Felipe II para el Escorial tenían un proceso técnico muy amplio. En Madrid se hicieron los dibujos, los diseños que aprobó Felipe II, los hizo el propio Pompeo, ahora se conservan en Florencia, pero después de esos dibujos había que hacer una estructura que se recubría de arcilla, y toda esa estructura se pulía, se hacía bastante ya conforme al tamaño, a la imagen que iba a tener la escultura. Vemos en la fase C, que ya está hecha de arcilla, se rellenaba de cera. Se hacían luego en esa cera, en esa arcilla, unos bebederos para que cuando se rellenase de bronce, del metal fundido, se perdiese la cera perdida, que se llamaba, y finalmente quedara la estructura de bronce, se rompía la arcilla, el molde original, y ya a partir de ahí teníamos la escultura para empezarla a trabajar, a pulir, y lo que les pidió Felipe II, que era una cosa dificilísima, como era dorarla. No solo era difícil, sino también muy mala para la salud de los artífices. Muchos de ellos morían azogados, que se llamaba, por el excesivo uso del mercurio. También tenían pequeños puntitos, que todo eso había que pulirlo. Había luego pues todo este proceso de dorarlo, y fue muy difícil hacer estas esculturas. Hay cartas, aunque no hemos conservado desgraciadamente toda la correspondencia de los Leoni con Felipe II y todos sus agentes en Madrid cuando se estaban ejecutando estas esculturas, pero hay verdaderas cartas de Pompeo Leoni desesperado, que tienen que trabajar los domingos, que luego también en Milán, en invierno, era una temperatura fríísima, había que mantener estas fosas que se metían bajo tierra a una temperatura estable para que no se les fastidiara el molde, que el material, el bronce fundido fuera a la misma temperatura. Eran verdaderamente desesperantes, no solo los problemas de dinero, sino también todo este proceso técnico tan complicado, porque si uno de estos pasos fallaba, toda la escultura se daba al traste. Pompeo Leoni consideraba, él también buscó a muchos artífices por los principales centros italianos, en Venecia, en Roma, en Florencia, por ejemplo, Bries, el flamenco que aquí en España se le conoce como Frías, cuando se le españoliza el apellido, Adrián de Fries.
y reparte las esculturas entre su viejo padre, que muere en 1590, y todos estos discípulos. También busca algunos especialistas en tallar las piedras duras que servirían paralelamente a Trezzo y a Comane, que estaban en el Escorial y entre Madrid y el Escorial trabajando en lo que es la estructura arquitectónica, y ellos hacen los bronces de los elementos arquitectónicos, como vemos aquí, todas estas ménsulas, los capiteles y sobre todo las esculturas. Pompeo, dentro de todo esto, su obra maestra y algo que sabemos que fue enteramente de su mano, fue el grupo que culmina el retablo del crucificado del Calvario con la Virgen y San Juan. Y en estas cartas que les he mostrado es donde va contando toda la ejecución de esta obra de tamaño altísimo, porque las esculturas, a medida que van avanzando en altura, van creciendo en tamaño, algo que también desesperó a Leoni, porque en un cierto momento estaban trabajando entre Madrid y entre Milán. Trezzo cambia el tamaño de las hornacinas donde iban a ir introducidas muchas de estas esculturas. Paralelamente, como nos ha anunciado el delegado, aparte de esta labor de Pompeo como escultor, fue un eficaz agente artístico para Felipe II. Él mismo reunió una importante colección de pinturas y compró en estos momentos en Italia, que estaba entre Florencia, Venecia y Milán, muchas pinturas para Felipe II, que luego, cuando él regresa en 1589 a Madrid, las lleva consigo en su equipaje junto a todas estas esculturas. Una de ellas todavía se conserva en el Museo del Prado, que es esta coronación de espinas de Bassano, y algunas más que, a pesar de las precauciones que tomó Pompeo Leoni en el embalaje, llegó fragmentada, algo que todavía se ve en la pintura. Condujo también unos espejos riquísimos, vasos de cristal de roca que eran muy famosos, todos estos artífices de Milán, y un mapamundi con España en un lugar principal, hecho por un tallador milanés, Michele de Scala, en el que España ocupaba un lugar muy importante. Vasos de cerámica, un complejo cargamento de objetos muy escogidos para Felipe II. Hay que pensar que parte de estos objetos Felipe II, aunque Pompeo los traía para él, no los llegó a comprar, porque se reflejan después en la documentación de la muerte de Pompeo Leoni, y que estos artífices milaneses se los reclaman luego a sus herederos. Pero él dice que todo es para el rey, porque también eso le permitía no pagar los diezmos de los puertos secos. En España, aunque hay que pensar que, lo mismo que Milán, estaba compuesto por varios reinos, aunque era un solo país. Entonces, todas estas mercancías solían entrar por un puerto del Levante. Por ejemplo, en este caso entraron por Alicante, pero al pasar del Reino de Valencia al de Castilla, lo mismo que pasaba de Cataluña, Aragón, Castilla, tenían que pagar un diezmo del valor de estas mercancías. Si eran para el rey, ese diezmo de los puertos secos, que se llamaba, se ahorraba. Y luego también impedía tener esta especie de pasaporte que nos ha permitido saber lo que llevaba Pompeo Leoni. Los aduaneros no abrían las cajas y estropeaban todas estas mercancías, que en ocasiones eran objetos de lujo muy delicados. Entonces, no sabemos si Pompeo Leoni se aprovechó de llevar estos pasaportes, aunque luego finalmente no todos estos objetos pasaron al rey,
o sencillamente luego eran para el rey, pero el rey no los quiso todo. Entre todos estos pasaportes, que a veces son muy lacónicos, no nos dan una información muy detallada, tan detallada como querríamos los historiadores, habla de ciertos libros que se ha querido pensar que pudieran ser los de Leonardo. También para que vean la calidad de las obras que tenía Pompeo Leoni, tuvo dos de la serie de poesías, que hemos tenido una magnífica exposición en el Museo del Prado de las poesías de Tiziano. La otra gran serie que estaba en manos de Felipe II fue Los amores de Júpiter, de Correggio y Parmigianino. Y Pompeo Leoni tuvo dos de ellos. Aquí Júpiter seduce en forma de nube a Io, que finalmente acabó en las colecciones del sobrino de Felipe II, Rodolfo II, uno de los coleccionistas también más importantes de finales del siglo XVI, y la Danae, que a su vez Pompeo Leoni había adquirido en las colecciones del príncipe de Éboli, el favorito de Felipe II. Toda esta serie perteneció a Carlos V, fue un regalo de los Gonzaga a Carlos V, y misteriosamente en el reinado de Felipe II, dos de ellas pasan al príncipe de Éboli y a Pompeo Leoni después, y otras dos quedan en manos del secretario Antonio Pérez y luego pasan a Felipe II. Pompeo Leoni no solo vende sus dos poesías, se las intenta vender a Felipe II, pero luego a Rodolfo II, sino que empaqueta las otras dos que le regala Felipe III a Rodolfo II, y que actualmente esta serie está en el Kunsthistorischen de Viena, salvo la Danae, que está en la Galería Borghese. Volviendo a los inventarios, o sea, a cómo Pompeo Leoni en estos momentos en Milán consigue los manuscritos de Leonardo, como vemos está comprando muchas obras de arte para traer a España, y la historia es que cuando Leonardo se va a trabajar para el rey de Francia, para Francesco I, y muere en Francia, su discípulo predilecto, Francesco Melzi, vuelve a Milán, de donde era, con gran parte de los manuscritos de Leonardo. Los tiene en la casa familiar, pero no les hacen excesivo caso sus herederos. Un maestro del preceptor de sus herederos se da cuenta de la importancia de estos manuscritos de Leonardo y se los ofrece a Francesco I de Medici, el gran duque de Toscana, el príncipe de lo estudiolo, que también había venido a España en su juventud, un coleccionista manierista muy importante, y este los va a comprar en Florencia. Pero desgraciadamente en 1587, cuando le llevan los manuscritos de Leonardo a Florencia, muere. Allí el preceptor de los hijos de Melzi consulta el caso con uno de los hermanos Mazzenta, que eran también unos cultos hermanos milaneses, y le dice que los tiene que devolver a Melzi. Y que él mismo se va a encargar, este hermano Mazzenta. Se los lleva a Melzi a Milán, a los herederos de Melzi, a Orazio Melzi, y este no muestra mucho interés por estos manuscritos de Leonardo, e incluso dice que en la casa familiar, en los tejados, pues tiene muchos más. Pero Pompeo Leoni se entera de estas negociaciones y va a hablar con Melzi y le dice, porque Melzi se los regala estos 13 manuscritos a los hermanos, que eran 3, Mazzenta, y le dice Pompeo Leoni que para Felipe II serían muy importantes y que le va a compensar con cargos en el estado de Milán, que Felipe II, si le
diera estos manuscritos le compensaría con cargos en la magistratura de Milán. Entonces Melzi vuelve a los hermanos Maxenta para recuperar los manuscritos. Consigue de Alessandro 7 manuscritos y algunos quedan en poder de los Maxenta, que también Pompeo Leoni al final, en el 89, pudo haber conseguido hasta 13 manuscritos. Luego, cuando muere uno de los hermanos Maxenta, ya en el siglo XVII, pudo conseguir algunos más, pero posiblemente trajo a España 13 manuscritos. Estos hermanos Maxenta eran personajes muy cultos. Uno de ellos nos cuenta toda esta historia ya en el siglo XVII de cómo ofrece Pompeo Leoni estos cargos políticos a cambio de estos manuscritos para Felipe II, y uno de ellos, por ejemplo, hace este aparato para recibir de arcos triunfales en Milán a la nueva reina de España, primero a la princesa Gregoria Maximiniana, que muere antes de salir de Graz, donde vivía. Era hija de Carlos II de Estiria y de María de Baviera, una familia de Felipe II, y como esta hermana muere, enseguida tienen de repuesto a Margarita de Austria, que será la que finalmente se case con Felipe III, la princesa de España, en 1599, pero que era una persona muy ducha en arquitectura, en iconografía, tenían una cultura muy grande. También Guido Maxenta escribió un discurso para cómo hacer navegable el río Adda, cerca precisamente de Trezzo, una de las ciudades de donde venía Jacopo da Trezzo. Entonces, toda esta cultura hidráulica que era muy importante en la época de Leonardo, todo este tratado del agua, de los movimientos del agua, subyace en la generación posterior del siglo XVI, entre ellos los hermanos Maxenta, que tenían parte de estos manuscritos de Leonardo. Pompeo Leoni debió de ofrecer algunos al rey, pero otros, cuando él muere en 1609, en Madrid, se describen en el archivo de protocolos en su inventario de bienes. Y uno de ellos es el Códice Atlántico, que ahora está en Inglaterra, en la Ambrosiana de Milán, que, como ven en la inscripción, perteneció a Pompeo Leoni. Desgraciadamente, cuando Pompeo Leoni muere en Madrid en 1609, conservamos su inventario, donde están parte de estos manuscritos, no todos. Por eso se supone que la otra parte la tuvo el rey de España, Felipe II. Pero lo que no tenemos es la almoneda o venta pública de bienes que se celebró, donde el embajador inglés seguramente compró unos cuantos, otros fueron a Milán, y esta dispersión también Juan Espina, que veremos que en el siglo XVII se las ofrece a Felipe IV, al nieto de Felipe II. Pero tenemos poca documentación sobre estos manuscritos. Pero en algunos de ellos, hoy, como saben, salvo 2 que están en la Biblioteca Nacional, están dispersos. En algunos de ellos vemos, aparte de la característica letra de Leonardo, que escribía al revés, algunas anotaciones en español que no hemos conseguido averiguar de quién son todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta dice, es un dibujo de una silla, es un tratado militar, y dice: cuando quisieres pasar un río con un ejército. O este otro que está en Francia, que dice historias de los españoles antiguos. O este otro, brazo con misura, una especie de mezcla entre el español y el italiano. Misura, pie, que quiere decir medida, ¿no? Entonces, cabe pensar que estos manuscritos que trajo Pompeo Leoni en 1589 a España sirvieron para el círculo cortesano en torno a Pompeo Leoni y a Felipe II.
Esto tenemos alguna constancia, como por ejemplo en el arquitecto y escultor Juan Bautista Monegro, que entre 1589, curiosamente, y 1593, como saben, trabajó activamente en la decoración del Escorial, con el San Lorenzo de la fachada, los reyes de Judá o sea, el San Lorenzo de la fachada, los evangelistas del templete de los evangelistas y los reyes de Judá, que tuvieron relación con la construcción del templo de Salomón, donde en un primer momento iban a ir colocadas estas pirámides funerarias que vemos en algunos de los dibujos. En el inventario de Monegro, cuando muere en Toledo en 1621, que él hay un libro de Luca Pacioli, La Divina Proporzione, que tiene unas anotaciones que nos hacen pensar que pudo haber consultado estos manuscritos de Leonardo que trajo Pompeo Leoni a España. El templo el Escorial, aunque en origen no, pero con el paso de los 20 años más o menos de construcción, se fue comparando con el paso del tiempo con un nuevo templo de Salomón, y en relación a esto luego Felipe II, como un rey sabio como Salomón, y su padre, el rey guerrero David, que vemos en estas esculturas, también en el libro de los jesuitas Prado y Villalpando, sobre la visión de Ezequiel del templo de Salomón, que financió Felipe II y que vio la luz en Roma en 1596, parece que Villalpando, que también era arquitecto, pudo haber consultado o en España o en Roma, donde también había algunos manuscritos de Leonardo, estos manuscritos de Leonardo. Es otra evidencia de lo que pudo, de la influencia que pudieron tener estos manuscritos en España, y aunque no está demostrado como en estos dos casos anteriores, seguramente Juan de Herrera, en la Academia de Matemáticas que tenía cercana al Alcázar de Madrid, también es uno de los personajes que pudo haber tenido acceso a estos manuscritos leonardescos. La pintura de Leonardo tampoco era desconocida en España, sabemos, ni tampoco en el Escorial. Aparte de esta pintura, de esta Sagrada Familia de Bernardino Luini en el monasterio del Escorial desde 1574, que posteriormente fue al Prado, pero que cuando llegó en la entrega de 1574, regalo del Gran Duque de Florencia, el padre de Francesco, que quería los manuscritos de Leonardo en 1587, cuando llega como regalo a Felipe II, se dice que la pintura se tenía como de Leonardo, aunque ahora sabemos que es de su discípulo Bernardo Luini, y como tal se tuvo en el monasterio del Escorial. También sabemos que en 1586, cuando Felipe II visita Valencia en este viaje que va a casar a Catalina Micaela y luego baja por las Cortes de Aragón para que ser jurado el heredero, y luego regresa directamente al Escorial, cuando visita el cabildo de la Catedral de Valencia, allí había una Sagrada Cena que se tenía como de Leonardo. De hecho, el padre Sigüenza dice que no tiene que envidiar a la de Leonardo, y él se interesa por esta Sagrada Cena, consigue que el cabildo se la regale para traerla al Escorial, y estuvo durante mucho tiempo en el colegio, en el refectorio del colegio. Y entonces son dos ejemplos que nos ayudan a pensar que también la pintura de Leonardo era muy valorada en España, y que por eso sus manuscritos pudieron tener una buena recepción en España. Esta pintura de Valencia seguro que sería de alguno de sus discípulos o de leonardescos que empiezan a trabajar en Valencia a principios del siglo XVI, como Paolo de San Locadio, pero en esa época se tenía como muy relacionada con Leonardo da Vinci. Entonces, hay que pensar que cuando Pompeo Leoni trajo estos manuscritos, su destino más
más lógico, por así decirlo, sería la Biblioteca del Escorial, que tenía no solo libros de todos los saberes, sino también instrumentos científicos de los cuales nos han subsistido, llegado hasta hoy día algunos, como esta esfera armilar de Santucci, y en estos momentos Felipe II, aunque la biblioteca lo que conocemos hoy el Salón de Impresos pintado por Tibaldi no empieza a funcionar hasta los años 90, pero pudieron tener en el 89 pensemos que es cuando llegaron, en el año 90 pudieron tener muy buena acogida en esta biblioteca. Desgraciadamente no tenemos noticias de ellos en los pocos inventarios, pero que no son totales, y como saben, el incendio de 1671 fue fatal, especialmente para los manuscritos que se intentaron salvar, tirar al patio, y como cuenta el Padre Santos, cayó el gran pendón de Lepanto, que ayer precisamente cumplimos el 450 aniversario de la batalla, y muchos de ellos ardieron en este incendio y nos hemos quedado sin saber qué pudieron ser muchos de ellos, ¿no? La otra posibilidad de que estuvieran cerca de Juan de Herrera, del arquitecto del Escorial, y de la Academia de Matemáticas que él tenía, que pudieron quedar en la biblioteca del Alcázar. Desgraciadamente no hay inventario de esta biblioteca del Alcázar de Felipe II, que estaba en torno a sus habitaciones en esos años en la zona suroeste, pero tampoco aparece en la biblioteca de su nieto Felipe IV, que de esta sí que tenemos inventario, pero sí que un personaje muy curioso, Juan de Espina, que también reunió una gran colección de manuscritos, de obras de arte ya en el siglo XVII, y que era un hijo de un greffier del que llevaba las cuentas a Felipe II y a la reina Margarita de Austria, que pudo haber comprado estos manuscritos en la almoneda de Pompeo Leoni a principios del siglo XVII en Madrid. Sí que consiguió dos. A su muerte se los legó a Felipe IV, el gran coleccionista protector de Velázquez, y son los dos manuscritos que actualmente están en la Biblioteca Nacional de Madrid. No tuvieron el origen eran de los que pertenecieron posiblemente a Pompeo Leoni, no de los que tuvo Felipe II, pero todavía es una incógnita qué pudo pasar con esos manuscritos en Madrid y si estuvieron verdaderamente en la colección real, pero todo apunta a que sí. Luego, por otra parte, les quería hablar del otro gran personaje, aparte de Pompeo Leoni, que vino a trabajar al monasterio del Escorial como orfebre lapidario, que es Jacopo da Trezzo, el que hizo prácticamente toda la arquitectura en jaspes polícromos del retablo, jaspes españoles, que él recobró de toda España, y siempre en sus memoriales que escribe al rey explica lo difícil que también fue tallar estas piedras duras en un tiempo récord, y se presenta también como un continuador que ha resucitado las técnicas de la antigüedad. Sus protectores, como el cardenal Granvela, cuando él escribe estos memoriales, dicen que si no hubiera hecho estos inventos de máquinas para tallar la piedra, para pulirla con polvo de diamante, esta obra no se hubiese hecho en 100 años. Entonces, él vivía en la casa en una casa que construyó precisamente su amigo Juan de Herrera, el arquitecto Juan de Herrera, que estaba en la actual calle Jacometrezo de Madrid, donde el rey iba frecuentemente a visitar cómo iban evolucionando las obras de la custodia, y también después es donde se fundieron los grupos orantes por Pompeo Leoni, después de la muerte de Trezzo en 1589.
Entonces, él hace esta maravillosa obra gracias a los avances técnicos que, fíjense en los escudos que muchas veces pasan desapercibidos. Todo eso, mucha gente piensa que son esmaltes, pero en realidad son piedras duras que son dificilísimas de tallar y, por ejemplo, el azul de las armas con las flores de lis era traído desde Afganistán, vía Venecia, Milán, España, ¿no? Piedras españolas y piedras también de origen exótico, o sea, de origen muy lejano. Por eso es una obra totalmente cumbre en la Europa de este momento. Trezzo pone estos escudos precisamente el año de su muerte, en 1589, la custodia en 1586. También fue un gran coleccionista como Pompeo Leoni de obras de arte. Por ejemplo, este cuadro todavía de Veronés en el Museo del Escorial lo compró Felipe II en su Almoneda, al igual que esta tabla flamenca que estaba en el Escorial, pero actualmente está en el Museo del Prado. Y Trezzo, para lograr todas estas proezas en un tiempo tan limitado, una de las que construyó fue este molino para tallar todos estos bloques de jaspe, pulirlos y colocarlos y construir la gran estructura del retablo. En uno de estos grabados, estampas de Perret y Herrera, el molino se puede ver y estaba por esta zona, y actualmente solo quedan ruinas de él, porque cuando se hizo la obra también luego se recicló cuando terminó la obra escurialense en un molino de papel, y después cuando se hizo la obra del tren en el siglo XIX, tiraron los escombros encima de las ruinas del molino y ha quedado un poco sepultado. Solo un proyecto de la Politécnica de hace unos años pudo recuperar, gracias a Patrimonio Nacional, quitamos un poco las malezas y se pudo un poco reconstruir cómo era este molino, ¿no? Hay una tesis doctoral de Francisca Victoria Sánchez que cuenta toda la historia del molino y que ella, con los pocos restos que quedaron, lo ha reconstruido, e incluso hay maquetas que pueden ver el movimiento de este molino Uy, se me está volviendo, perdón, un poco loco. Y bueno, dentro de estos prodigios que hizo Trezzo, donde también la importancia, aunque Trezzo muere el año que llegan los manuscritos de Leonardo, él tenía un hermano en Milán y tenía toda esta herencia que había dejado Leonardo en las obras hidráulicas. El tratadista Morilla, que era muy famoso y que en su libro de la Nobilità de Milano no solo habla del monasterio del Escorial como un gran museo de obras de arte, sino también se refiere a este molino prodigioso, gracias al cual se pudo hacer en la obra del retablo y de los grupos orantes. Y luego también Trezzo tenía una relación muy cercana con el cremonés Juanelo Turriano, que fue el responsable de llevar el agua también con un complejo sistema hidráulico desde el río Tajo hasta la parte alta de Toledo, hasta el Alcázar. Y ambos se conocieron en la época de Carlos V haciendo relojes, el famoso cristalino para Carlos V, donde Turriano hizo la maquinaria y Trezzo toda la estructura de cristal de roca. Hay que pensar que el cristal de roca no es un vidrio, es un
un cuarzo, por así decirlo, que era dificilísimo de trabajar. Y desde desde mediados del siglo XVI, hubo una relación muy estrecha entre Turriano y Trezzo, que le pudo ayudar también a todos estos ingenios que hizo cercanos al Escorial y las máquinas que hizo en su casa para poder hacer la gran custodia y que preside el gran retablo. Y nada más, yo quería concluir con que toda esta investigación, que todavía deja muchos flecos, muchas cosas abiertas, como descubrir quién son los españoles que anotan los manuscritos de Leonardo, la estudiamos en una exposición que se clausuró recientemente en Madrid, que se llamaba El ingenio al servicio del poder, que coordinó Magoga Piñas, que a lo mejor muchos de ustedes conocen, y que aunque la exposición se clausuró, ha quedado un importante material gráfico, no solo el catálogo de investigación de la exposición, sino muchos vídeos que pueden consultar en internet, y uno de ellos lo vamos a proyectar porque resume. Poco después de que se fijara la capital en Madrid, Felipe II eligió el lugar donde construir su fundación predilecta, para la que no escatimaría esfuerzos, el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Se comenzó bajo la dirección del arquitecto Juan Bautista de Toledo, formado en Italia, y a su muerte en 1567 continuó bajo la de su discípulo Juan de Herrera. La tecnología fue clave para poder acabarla en solo 25 años. Se levantó un auténtico bosque de grandes ingenios que trabajaban sin parar. Eran la clave del nuevo sistema de trabajo que implementó Juan de Herrera para acelerar el proceso. Los bloques llegaban a la obra ya tallados desde las canteras, y grúas y cabrillas los elevaban directamente desde las carretas a su lugar. La última parte en terminarse fue el corazón de la misma, la basílica. En su presbiterio trabajaron los mejores artistas, entre los que destacan los milaneses Jacopo da Trezzo y Pompeo Leoni. Presidiendo el retablo mayor se colocó en 1586 el tabernáculo de 4 metros de altura de piedras duras, cristal de roca y bronce dorado que Trezzo consideraba su obra maestra. El conjunto se complementaba con unos grandes escudos con las armas de Carlos V y Felipe II. En sus memoriales dirigidos al rey, reiterará que había recuperado técnicas de tallado y pulimentado de piedras duras preciosas perdidas desde la antigüedad y que, gracias a sus innovaciones técnicas, había podido cumplir la voluntad real y terminar su obra en muy poco tiempo. En un lugar cercano se construyó un ingenio muy especial. Un molino hidráulico que bebía de la tradición milanesa, heredera de los experimentos de Leonardo da Vinci, de la generación anterior. Usaba la fuerza del río para poder trabajar las piedras más duras. Fue revolucionario en su época, como mencionan los cronistas. Jaspes, mármoles, lapislázuli, bloques y piedras semipreciosas llegaban de los confines de España y del mundo para ser tallados aquí en un tiempo récord. Unas piezas de tal precisión que llegan a parecer esmaltes. Por su parte, Pompeo Leoni se trasladó a Milán para llevar a cabo, junto a su anciano padre Leone, las esculturas que completan el retablo. La fundición en bronce de figuras tan grandes era un proceso técnico tremendamente complejo, solo al alcance de los grandes talleres milaneses. En esa estancia adquirió los manuscritos de Leonardo para ofrecérselos a Felipe II. A su vuelta, con lo que había aprendido, montó un taller en Madrid en el que, junto a los herederos de Trezzo, pudo afrontar aquí la ejecución de las esculturas de los grupos orantes de las familias de Carlos V y Felipe II. Técnica y arte se unen en las figuras en bronce dorado y los escudos de sus capas en piedras duras, creando esta obra maestra de la escultura del Renacimiento.